Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Me regala un amén, por favor, cuando lo tenga. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Vamos a orar, Padre, te damos a ti todo el honor, toda la gloria, Señor, porque solamente tú eres digno. Te damos gracias, Señor, por habernos traído esta mañana. Aquí estamos, Señor, necesitados. Nuestra alma, Señor, nuestro espíritu tiene sed de ti, Señor. Y solamente tus palabras tienen el poder, Señor, de darle vida, de alimentar a nuestro espíritu cada día. Señor, que esta mañana podamos hacer de Cristo nuestro pan de cada día. Gracias, Señor, que nuestros oídos espirituales sean abiertos y podamos escuchar esta mañana lo que tu Espíritu Santo dice hoy para su iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Lo leo una vez más, dice: por tanto el Señor Dios de Israel declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Leo una vez más la última parte de este versículo. Pero ahora el Señor declara. ¿Qué declaró el Señor? Lejos esté de mí esto, o lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Hay una sola manera en la que los hijos de Dios pueden vivir, y es a la manera de Dios. El Señor, a través de su palabra, nos enseña cómo nosotros podemos vivir para agradar al Señor. Y recuerde que lo que le agrada al Señor es la obediencia. ¿Qué le agrada al Señor? La obediencia a su palabra, la obediencia a sus mandamientos. Si usted y yo queremos agradar al Señor, solamente hay que hacer una cosa. ¿Cuántas cosas? Una. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Obedecer. Más nada, obedecer. La obediencia a sus mandamientos. Hemos estado aprendiendo acerca de cuál debe de ser la manera de vivir de los hijos de Dios. La Biblia, la semana pasada hablamos acerca de que hemos sido trasladados de reino y que nosotros debemos de vivir ahora en un nuevo reino, un reino que se vive por medio de principios, mandamientos. Por eso es vital para nosotros obedecer la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar acerca de viviendo en honra o viviendo para honrar al Señor. Para mí este es uno de los versículos más poderosos de las Escrituras. Estas pocas líneas resumen el éxito o el fracaso de nuestra vida. Fíjense, este versículo que leímos ahorita resume el éxito o el fracaso de nuestra vida. Este texto que hoy les estoy compartiendo contiene el más grande deseo, mi más grande deseo, y es algo que constantemente estoy orando al Señor, pidiéndole que me ayude a honrarle cada día. Ese es mi mayor deseo, honrar al Señor. La honra, recuerden que la honra tiene que ver con aprecio. La honra tiene que ver con tener a alguien en el más alto concepto. ¿Qué significa la palabra honra? Tener a alguien en el más alto concepto. Tiene que ver con darle el valor que una persona merece. Por eso, si hay algo que Dios espera de sus hijos, es que Dios espera que sus hijos le honren. Es por ejemplo, nosotros como padres, ¿cuántos tienen hijos? ¿Qué esperamos nosotros como padres? Esperamos que nuestros hijos nos honren, amén, porque ese es un mandamiento de Dios. Honra a tu padre y a tu madre, eso es lo que uno espera. Yo no espero que los hijos del vecino me honren a mí. Yo espero que mis hijas me honren, así como usted espera que sus hijos sean quienes le honren a usted. Pues de la misma manera, el Señor espera que sus hijos le honren. El Señor no espera, fíjese bien, no espera que este mundo le honre.
El Señor espera que sus hijos le den valor. El Señor sabe que este mundo menosprecia su palabra, pero Él espera que sus hijos amen su palabra, le amen a Él y le honren cada día. Amén. Entonces Dios espera que sus hijos le honren. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha honrado a nosotros primeramente. O sea que el Señor nos ha dado valor. El Señor nos ha dado valor. Mire, antes de que el Señor viniera a nuestra vida no tenía ningún valor. Pero ahora que tenemos a Cristo, somos de mucho valor, somos valiosos para el Señor. Amén. ¿Cómo era nuestra vida sin Jesús? Una vida sin valor. Ahora en Cristo Jesús somos de mucho valor ante los ojos del Señor. Somos amados por nuestro Padre por causa de Cristo. Ahora usted y yo valemos la sangre de Cristo porque ese fue el precio de nuestra redención. Amén. Dice la Biblia que fuimos comprados por precio de sangre. Amén. Qué glorioso. Por eso es que el Señor nos ha honrado. El Señor nos ha dado valor. Por lo tanto, el Señor espera que nosotros también lo tengamos a Él en el más alto valor. O sea, que le valoremos, que le honremos y que le amemos con todo el corazón. Vemos a través de las Escrituras, en estos versículos, cuando usted lee todo el capítulo, estos primeros capítulos de Samuel, narra la historia de Elí, que era un sacerdote de Dios. El Señor esperaba que Elí, como juez de Israel, como su sacerdote, le honrara. Hermanos, Dios había bendecido a Elí, dándole la oportunidad de que también sus hijos estuvieran en el ministerio con él. No solamente que sirviera a Elí, sino que también sus hijos eran sacerdotes de Dios. Eso es una cosa gloriosa, hermano, poder ver a nuestros hijos también sirviéndole al Señor. Sin embargo, la Biblia dice que los hijos de Elí se corrompieron en extremo y deshonraron a Dios de una forma terrible. Y era tan terrible el pecado de los hijos de Elí que el Señor dijo: ningún sacrificio puede expiar el pecado de la casa de Elí. Fíjense que no dijo ningún de los hijos de Elí, sino de la casa de Elí. Y la Biblia dice que era tanto el pecado de estos hombres que Dios había tomado la decisión de matarlos por su deshonra. Qué tremendo eso. ¿Y todo por qué? Porque Elí jamás les estorbó su pecado. Elí nunca estorbó el pecado de sus hijos. Elí tenía la obligación de sacar a sus hijos del sacerdocio, de expulsarlos del ministerio, pero ¿qué prefirió él? Él prefirió honrar a sus hijos por encima de Dios. Hermanos, Elí no adulteró como sus hijos. La Biblia dice que los hijos de Elí adulteraban y se acostaban con las mujeres en la casa de Dios. Cometieron terribles pecados, pero Elí no adulteró como sus hijos, no cometió los pecados terribles que cometieron sus hijos. ¿Sabe cuál fue el pecado de Elí? El pecado de Elí fue la falta de celo, porque nunca estorbó el pecado de sus hijos. Por eso es que nosotros debemos de honrar a Dios, enseñándole también a nuestros hijos a honrar al Señor. Como padres estamos llamados, hermanos, mire, es que ser padre no es sencillo. Como padres estamos llamados para enseñarles a nuestros hijos a amar al Señor. Desde pequeños hay que instruirlos en la palabra de Dios. Amén. Por eso es que aquí tenemos el Ministerio de Niños para ayudarle a usted en la enseñanza. Fíjese, no son los maestros los encargados, los responsables de la enseñanza. Somos nosotros los papás. Amén. Pero nosotros le ayudamos para que usted envíe a sus niños desde pequeñitos para que reciban la palabra de Dios. La Biblia dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere mayor, que dice la Biblia, no se apartará. La pregunta es: ¿quién instruirá al niño en su camino? ¿Quién lo hará? Los padres. Los padres. Es nuestra obligación. Si usted viene al Señor y tiene niños pequeños, qué glorioso, porque puede instruirlos en el Señor. Si ya vino al Señor y sus hijos están grandes, su obligación es estorbarle el pecado a sus hijos. Amén, estorbarle su pecado. Aunque ya no vivan con usted, usted tiene que estorbarle su pecado. Cada vez que mire a sus hijos, confrontarlos por su pecado. Amén.
Amén, hermanos padres. Enseñar a nuestros hijos a amar al Señor a través de nuestro ejemplo, y cuando ya no están con nosotros, seguirlos aconsejando y estorbándoles en su pecado. Hermanos, jamás debemos usted y yo amar a nuestros hijos más que a Dios. Si usted ama a sus hijos más que a Dios, si usted honra a sus hijos más que a Dios, no se sorprenda cuando la disciplina de Dios llegue a su vida. Amén. Porque a veces, hermanos, no queremos quedar mal con nuestros hijos, pero debemos de ser celosos de los mandamientos de Dios, comenzando en nuestra casa. A veces siempre andamos pendientes de la casa ajena y nuestra propia casa. Es ahí donde comienza. El ministerio comienza en la casa. La adoración comienza en la casa. El servicio comienza en la casa. El temor comienza en nuestra casa. Amén. Entonces hay que ser celosos con los mandamientos y enseñarlo a nuestros hijos, a nuestras esposas, a las personas que nos rodean. Pero entendemos, hermanos, que es difícil criar hijos en el temor de Dios. Pero si usted quiere que Dios le honre a usted, debemos de honrarle al Señor por encima de cualquier persona, incluyendo por encima de nuestros hijos, de nuestros esposos y de nuestros padres. Hermanos, es preferible que nuestros hijos se enojen con nosotros. Es preferible a que Dios nos diga que tiene algo contra nosotros. Imagínese escuchar eso de parte de Dios y que te diga el Señor: yo había dicho que te iba a bendecir, pero ¿sabes qué? Como no le has estorbado el pecado a tus hijos, no voy a hacer eso. Sino que lo que viene para tu casa es disciplina, lo que viene para tu casa es quebrantamiento. Qué cosa espantosa es. Por eso la Biblia dice que lo que se escribió en el Antiguo Testamento se escribió para nosotros, que hemos alcanzado el fin del siglo, de los siglos, para que nosotros no cometamos los mismos pecados que ellos cometieron. Amén. Para que no repitamos la misma historia, hermano. El Señor nos hace ver la falta, los errores y los pecados de los hombres de la antigüedad, para que nosotros no los repitamos. Y mire, hermano, la peor tragedia que le pudo pasar a Samuel. Si usted lee toda la historia completa, se da cuenta que de parte de Dios viene un mensaje para Samuel siendo un niño, un mensaje que le da completamente a Elí y le habla acerca de la destrucción de su casa. Samuel sabía que la razón por la cual el Señor había sacado del servicio, del ministerio a Elí y a sus hijos, era por el pecado, porque Elí toleró el pecado de sus hijos. Sin embargo, hermanos, lo peor que pudo pasar es que tampoco Samuel entendió ni aprendió lo que Dios quería que él aprendiera. Y miren lo que pasa en 1 Samuel capítulo 8, del versículo 1 hasta el versículo 5. Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces sobre Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervertiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Fíjese qué tremendo. ¿Qué fue lo que pasó con Samuel? La Biblia dice que Samuel puso a sus hijos como jueces en Israel. ¿Y qué pasó con ellos? Mira el verso 3 dice: pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿Quién hicieron estos? ¿Quién hizo esto? Los hijos de Samuel. No eran los hijos de Elí, eran los hijos de Samuel. O sea que cometieron el mismo pecado y se desviaron. Y mira el verso 4 dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. O sea que se lo dijeron, no fue escondido, se lo dijeron una vez más. Y le dijeron: he aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones.
Fíjense qué tremendo es. ¿Qué pasó con Samuel? Samuel, dice la Biblia, que se puso a llorar delante de Dios porque el pueblo lo había despreciado, pero él tenía mucha culpa del desprecio del pueblo. ¿Por qué? Porque no le había enseñado a sus hijos a temer al Señor, porque también sus hijos se habían corrompido de la misma forma que los hijos de Eli. Y aunque el pecado de los hijos de Eli fue terrible, fue un mayor porque ya no había sacrificio por ellos, aún de la misma manera también ellos se desviaron y deshonraron al Señor. Y esa fue la razón por la cual el pueblo de Israel fue impulsado por Satanás, por el enemigo, para que ellos pidieran rey como las demás naciones de la tierra. Hermanos, es terrible eso. Imagínense cometer los mismos pecados. Entonces Elí deshonró a Dios por medio de sus hijos. Samuel cometió el mismo pecado de Elí, a diferencia que Samuel fue un hombre humilde con Dios. Porque Elí, cuando Samuel le dice todo lo que viene de parte de Dios, la respuesta de Elí fue: Él es Dios, Él puede hacer lo que quiera. Imagínense, la Biblia dice que, fíjense, tenemos a Elí, después de Elí vemos a Samuel, y después de Samuel vemos a Saúl. La Biblia dice que Samuel ungió por rey a Saúl, que también deshonró al Señor de una forma terrible. Primera de Samuel 15, del 16 al 23. Yo lo leo porque está largo, pastor. Oiga lo que dice. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño a tus propios ojos, en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Verso 21, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mire qué tremendo. Elí fue echado del sacerdocio por parte de Dios. En el caso de Samuel, Samuel fue el último juez de Israel. Y la razón es porque sus hijos también se pervirtieron delante de Dios. Y ahora tenemos a este hombre Saúl, que Saúl prefirió escuchar la voz de sus soldados que la voz de Dios. Y si usted sigue estudiando, se va a dar cuenta que al final Saúl dice: yo tuve temor de los hombres, que le dijeron: ¿para qué vamos a matar todo? No, llevémonos lo mejor. Y el Señor le había dicho: exterminar todo, acabar con todo. Y sin embargo, ¿qué hizo Saúl? En vez de obedecer la voz de Dios, obedeció la voz de sus soldados. Saúl, hermano, sabía cuál era la misión que le había sido encomendada. Sin embargo, ¿qué hizo él? Escuchó la voz del pueblo antes que la voz de Dios. Y ese fue, hermano, el principio del fin para él. Usted sabe que hay un proverbio mundano que dice que la voz del pueblo es la voz de Dios. Eso es, no hay nada más alejado de la verdad que eso. La voz de Dios es la voz de Dios. Amén. ¿Se acuerda cuando el pueblo de Israel se levantó y dijo: ya este Moisés que nos sacó de Egipto, a saber qué se hizo, a lo mejor ya se murió? Así que le dijeron a Aarón: haznos dioses para que vayan delante de nosotros. Y la gente se reunió y le pidieron dioses, y salió el becerro de oro. O sea que presionaron a Aarón. Por eso Aarón también fue destituido del sacerdocio. Y la Biblia dice que Aarón le dice a Moisés: tú sabes cómo es este pueblo. Ellos me presionaron y tuve yo que hacerles este becerro. O sea que Aarón tomó la decisión de ¿qué? De honrar al pueblo de Israel, honrar al pueblo y deshonrar a Dios. Hermanos, qué tremendo es eso. Es que desgraciadamente la mayoría de nosotros tenemos ese problema. A veces queremos quedar bien con otras personas, pero entendamos, nuestra misión, nuestro anhelo es quedar bien con el Señor. Amén.
Si por quedar bien con el Señor la gente se va a enojar, I'm sorry con excuse me, no podemos hacer nada. Amén, hay que hacerlo, hay que quedar bien con Dios. Amén, ¿con quién hay que quedar bien? Con Dios, no con los hombres. Porque a veces escuchamos la voz de los hijos y preferimos a los hijos que a Dios. Escuchamos la voz de la gente, escuchamos la voz de la esposa, del esposo. No, hermano, es la voz de Dios la que debemos de escuchar. El mandamiento de Dios es lo que debemos de seguir. Y lo que dice el Señor es lo que debemos de cumplir en nuestra vida. Amén. Si su esposo le dice no se congregue, no le haga caso, congréguese porque el Señor dice que hay que congregarse. Ahora, usted debe de sujetarse a su esposo en aquello que tiene un fundamento bíblico. Amén, hermanos, un fundamento bíblico. Entonces vemos el final de estos hombres, vemos el final de Saúl, vemos el final de Aarón, fue terrible. ¿Y todo por qué? Porque deshonraron al Señor. Y podríamos seguir hablando acerca de hombres y mujeres que deshonraron a Dios de una forma terrible, pero podemos ver de una forma contemporánea en nuestro tiempo hombres y mujeres deshonrando a Dios, pastores deshonrando a Dios, pero el Señor sigue demandando honra de sus hijos. Amén. Hermanos, una vez más, Dios no está interesado en que los que no son sus hijos le honren. Porque los que no son sus hijos, ellos ya tienen la recompensa de su deshonra, esperándoles al final de sus días. Pero Dios espera que aquellos a quienes Él ha honrado, le honren a Él. Hermanos, y usted debe entender, y yo debo entender que Dios nos ha honrado, nos ha dado a su Hijo, somos templo de su Espíritu Santo. Dios mismo habita en nosotros, ahora somos hijos de Dios. Y el apóstol Juan dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea que vienen tiempos gloriosos para nosotros cuando el Señor venga por nosotros. Pero mientras estamos en la tierra, ¿sabe qué espera el Señor? El Señor espera que nosotros le honremos porque Él nos ha honrado a nosotros. Amén. No hay que olvidarse de esto. Por eso 1 Corintios 1, 26 al 29 dice de la siguiente manera. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mire qué tremendo lo que dice. O sea, ¿qué éramos nosotros? No éramos sabios, no éramos poderosos, no éramos míos, nada. Dice la Biblia, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. ¿A fin de qué dice el verso 29? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Toda la gloria es para el Señor. Hemos sido honrados por el Señor. Por eso Dios espera que nosotros respondamos de la misma manera. Respondamos con honra. Pero ¿qué es lo que pasa, hermano, con nosotros? Vivimos constantemente deshonrando a nuestro Dios. Primera de Crónicas capítulo 16, versículo 29. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Mire cómo comienza este versículo. Dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Hermanos, debemos de ir nuestra vida para honrar al Señor, teniendo a nuestro Dios en la más alta estima. Amén. Pero ¿cuál es el problema? El pecado de la iglesia, hermanos, es que vivimos en un constante deshonrar a nuestro Dios. ¿Por qué? Oiga Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Qué tremendo ese versículo. Mire cómo profetiza aquí Isaías y dice, el Señor dice esto, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Dice la versión del 60, porque este pueblo de labios me honra. Pero ¿qué dice después? Mas su corazón está lejos de mí.
Recuerde que nosotros no somos lo que decimos, sino que nosotros somos lo que hay en nuestro corazón. Nosotros vivimos nuestra vida por medio de lo que hay en nuestro corazón. Nosotros somos impulsados cada día por nuestro corazón, por los deseos de nuestro corazón. Por eso la honra hacia Dios no tiene que ser solo de labios y decir, el Señor es mi pastor, es mi rey. No, no. Está bien decirlo, pero hay que vivirlo, hay que honrar al Señor con todo nuestro corazón. Entonces el Señor dice, este pueblo a mí me aprecia solamente de labios, mas su corazón no está conmigo. Porque la honra es valorar demostrándolo. Tenemos que demostrar que realmente nosotros honramos al Señor. ¿Y sabe cómo nosotros deshonramos a Dios? Nosotros deshonramos a Dios cuando menospreciamos su palabra, cuando menospreciamos sus mandamientos. Por eso, hermano, y es que la deshonra del hombre comenzó desde el mismo huerto. Oiga lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 17 al versículo 19. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Mira ese verso 17 dice, ¿y qué le dijo al hombre? Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. O sea, fíjense qué tremendo es. La voz del Señor era, de todos los árboles del huerto podrás comer. Ese era su mandamiento, menos de ese árbol que está en el centro. De ese no lo comas porque el día que comas te vas a morir. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? El hombre no obedeció la voz de Dios, sino que obedeció la voz ¿de quién? De su mujer. La voz de su mujer. Prefirió escuchar la voz de la mujer que la voz de Dios. Y así hay maridos que prefieren escuchar la voz de la mujer que la voz de Dios. Fíjense, y no me malentiendan, el Señor le dice a Abraham que escuchara a Sara en lo que le decía. Sin embargo, Sara tuvo una idea pésima cuando tomó la decisión de darle a su esclava Agar para que se acostara con su marido. Y usted ve todo el relajo que hay hoy en día por escuchar la voz de su mujer. Por eso es que la Biblia dice, la mujer sabia edifica su casa. Por eso, qué tremendo es cuando uno tiene una mujer que es sabia y que cuando una mujer habla es realmente para ayudarnos. Pero hay mujeres, hermanos, que son más necias que Jezabel y le meten malas cosas al marido en el corazón. Mira eso, mira aquello, mira lo otro, mira aquí. Y el hombre comienza a escuchar y cuando acuerda deshonra al Señor y viene la disciplina de Dios. Por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, le dijo el Señor. Y después vino con Eva, y Eva que le dijo, por cuanto escuchaste la voz de la serpiente, porque también la serpiente nos habla para que deshonremos a Dios. Entonces hay una gran cantidad de voces, hermano, llenando nuestros oídos espirituales para que deshonremos al Señor, pero la voz de Dios debe de sobresalir entre todas ellas. Amén. Y decir, no, eso no lo dijo el Señor, yo voy a hacer lo que mi Señor dijo que yo haga. Eso es honrar al Señor, pero menospreciamos al Señor. Y todo menosprecio a los mandamientos del Señor siempre traerá consecuencias a nuestra vida, desastrosas. ¿Qué pasó con Adán? Por causa de su deshonra fueron echados del huerto, fueron echados de las delicias de Dios y ahora dice el Señor, ahora vas a tener que trabajar y con mucho dolor y con mucha fatiga vas a sacar el pan de la tierra. Hermano, ¿cuántos de nosotros menospreciamos la palabra del Señor sabiendo que lo que estamos haciendo no es correcto? Y el Señor nos dice, no hagas eso, y a pesar de eso hacemos lo que escuchamos otras voces y no la voz de Dios. Pero dice la Biblia que los que menosprecian al Señor, los que menosprecian su palabra serán tenidos en poco, dice la palabra del Señor. Es que el Señor nos gobierna a través de sus mandamientos, a través de su palabra. Por eso cuando yo honro su palabra, cuando yo amo su palabra, entonces es cuando Dios me honra a mí. Amén. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué hoy nos cuesta
¿Por qué hoy nos cuesta tanto nuestra vida espiritual? Nos cuesta tanto financieramente. Siempre íbamos de problemas en problemas, de aflicciones en aflicciones. ¿Sabe por qué? Porque deshonramos a Dios. Si nosotros caminamos en la obediencia al Señor, mire hermano, nuestra vida fuera diferente. Pero muchos cristianos por su deshonra viven comiendo pan de dolores en su vida. Viven su vida con tanta aflicción. Y yo sé que vamos a padecer aflicciones en este mundo, pero hay gente, hermano, que solo vive en aflicción. Solo complicado vive. Cuando usted le pregunte cómo está aquí, hermano, fregado. Pero solo así vive. Y yo sé que hay tiempos difíciles, pero hay personas que no levantan cabeza. ¿Y por qué es eso? Porque viven deshonrando al Señor constantemente. Y después de años, hermanos, seguimos dando vueltas en el mismo desierto. Y después de años seguimos lidiando con los mismos pecados en nuestra vida, con la misma deshonra, y seguimos teniendo las mismas consecuencias en nuestra vida. ¿Por qué es? Porque no estamos honrando al Señor, estamos menospreciando su palabra. Amén. Aquellos que desprecian la palabra del Señor, ¿sabe qué es lo que les da esta vida? Esta vida les da espinos y cardos, igual que Adán cuando iba a labrar la tierra. Pero oiga lo que dice la Biblia en Salmo 127, versículo 2. Pierden el tiempo ustedes, que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento. Porque Dios da a quien ama, aún mientras duerme. Oiga eso, qué tremendo ese versículo. Pierden el tiempo ustedes que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento. Porque Dios da a quien ama aún mientras duerme. ¿A quién? A quien ama. Y sabe, a quien ama el Señor, al que obedece. Si nosotros amamos al Señor con todo el corazón y no solamente de labios, entonces veremos la bendición del Señor abundante en nuestra vida. Pero la verdad es que la mayoría solamente de boca amamos. Así amamos al Señor, así amamos a nuestra esposa, así amamos a los hijos y así amamos al ministerio, así amamos todo. Solo de boquita, hermano, pero no con el corazón. Porque si amáramos con el corazón, entonces viviríamos en obediencia a los mandamientos del Señor. Amén. Si amáramos realmente al Señor, les enseñaríamos a nuestros hijos a temer a Dios. Les estorbaríamos el pecado. Si amáramos al Señor, obedeceríamos sus mandamientos. Viviríamos para Él, viviríamos para su gloria. Y entonces, hermanos, el buen tesoro de Dios se abriría para nosotros constantemente. Pero ¿cómo vivimos, hermanos? Bien. Mire, la vida de la mayoría de los cristianos es bien difícil. Y pensamos que es por culpa del Evangelio. No es por causa del Evangelio, es por causa de la deshonra. Entonces, ¿cómo nosotros deshonramos a Dios? Cuando menospreciamos su palabra. Hermano, lo peor que se puede escuchar usted mismo o una persona decir es: yo sé que lo que estoy haciendo no es correcto, pero aún así lo voy a hacer. Hermano, eso es la cosa más terrible que puede haber en esta vida. Es lo peor que puede salir de su boca. Que usted diga: yo sé qué es lo que tengo que hacer, pero no lo voy a hacer. Hermano, eso es lo peor, porque eso significa que Satanás nos está hablando y estamos escuchando su voz y tomamos la decisión de escuchar la voz del enemigo y no la de Dios. Y eso traerá consecuencias desastrosas a nuestra vida, hermano. ¿Cómo deshonramos a Dios? ¿Sabe cuándo? Cuando menospreciamos su casa, su mesa, su comida, su servicio, lo que tiene que ver con el reino de Dios. Oiga Malaquías capítulo 1, versículo 6 al versículo 7. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Mire cómo comienza este versículo. El 6 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y entonces dice: si pues soy yo padre, ¿cuál es la pregunta del Señor? ¿Dónde está mi honra? ¿Cuántos invocamos a Dios por padre cada día? Si Él es mi padre, ¿qué debo de hacer? Si Él es mi padre, ¿qué debo de hacer?
honrarlo. Él pregunta, ¿me llamás papá? ¿Me llamás padre? ¿Dónde está mi honra? Y si soy Señor, dice él, ¿dónde está mi temor? Y entonces preguntaron, ¿y en qué temo menospreciado? ¿Qué dijo el Señor? Verso 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y la mesa de Jehová habla acerca de la comida, habla acerca de lo que hacemos para el Señor, habla acerca de nuestra adoración, habla acerca de nuestro servicio. Recuerden que la manera en la que el pueblo de Israel adoraba al Señor era por medio de sacrificios. Traían corderos, traían becerros, traían palominos. Esa era la forma como ellos adoraban al Señor. Y comenzaron a traer al Señor lo peor que tenían sus rebaños. Y dice el Señor, teniendo machos perfectos, corderos buenos, ustedes me traen el manco, el que está tuerto, eso me traen a mí. Y los sacerdotes eran los encargados de revisar cada sacrificio. Y si no era correcto, llévatelo. Al Señor no lo voy a presentar. Sin embargo, a los sacerdotes también les valía de todo el Señor. Hay gente que cree que al Señor se le puede traer cualquier porquería. Y eso es lo que pasa con nosotros. Los judíos sabían que debían de traer ofrendas perfectas al Señor. Sin embargo, teniendo la ofrenda perfecta, ¿qué traían al Señor? Traían lo dañado para el Señor. Y ese es el gran problema, el gran pecado de hoy en día. Deshonramos al Señor en lo que le ofrecemos a Él. Deshonramos al Señor a través de nuestra vida de adoración porque no honramos al Señor, no nos santificamos cada día. Eso deshonra al Señor. Le servimos al Señor y lo hacemos de mala gana. Hay gente que lo hace de mala gana. Hay gente, lo peor, escucha gente que dice, le voy a ayudar. ¿En qué me va a ayudar a mí? O sea que lo hace para mí. Usted me ayuda si va a mi casa y me va a limpiar la casa. Ahí sí me está ayudando el hermano. Pero si viene a servir a sus hermanos, si viene a dar clase a los niños, si viene a cantar, si viene a ministrar, si viene a dar la bienvenida, ¿usted a quién está haciendo eso? Al Señor. Usted no viene a ayudarle al líder. Pero la mayoría de las personas le servimos al Señor de mala gana. Es más, hay otros que ni le sirven de ninguna manera. Clase de deshonra, hermano. Pero si le preguntamos, ¿y usted ama al Señor? Sí, yo amo a mi colocho. De boca cualquiera. La honra se demuestra. Amén. Se demuestra. Entonces servimos de mala gana. Venimos a la iglesia de mala gana. Hay unos que vienen y se quedan allá afuera. Ni siquiera adoran, no hacen nada. ¿Sabe cómo se llama eso? Deshonra. Mejor quédate en tu casa, hermano. Porque hay gente que más bien viene a atrasar a otros. Mejor quédate en tu casa. Si vamos a traer cualquier cosa al Señor, mejor no traigamos nada. Porque ahí está la deshonra igual, hermano. Amén. Hay gente, hermano, que piensa que le hace un favor al Señor cuando le sirve. Hay gente que piensa que le hace un favor al Señor cuando se congrega. Por eso, hermanos, estamos ofreciendo al Señor corderos ciegos, cojos y enfermos. Y nuestro Dios es un Dios excelente que se merece lo mejor. Amén. ¿Qué se merece nuestro Dios? Lo mejor. Por eso cuando yo ofrezco al Señor, ¿qué voy a ofrecer? Lo mejor. Le voy a dar lo mejor de mi tiempo. Amén. Le voy a dar lo mejor de mi tiempo. Le voy a dar lo mejor de mis posesiones. Se lo voy a dar al Señor. Lo mejor. No lo que me sobra, hermano. ¿Sabe qué triste, hermano, que hoy en día, ¿sabe qué le traemos al Señor? Las sobras. ¿Sabe qué le damos al Señor? Limosnas. Como si Dios fuese limosnero. No hay que darle al Señor, hermano, limosnas de nuestro tiempo. No hay que darle limosnas de nuestro servicio, de nuestra adoración. La adoración es una vida total y completamente rendida al Señor, viviendo por medio de sus mandamientos cada día de nuestras vidas. ¿O acaso no creemos que nuestro Dios se merece toda la honra? ¿Cuántos creen que Dios se merece toda la honra? Qué bueno que creamos eso, hermano. Porque Dios espera que sus hijos le honren. Es un privilegio nuestro el poder adorar al Señor. Es un privilegio poderle servir al Señor, hermano. Por eso hagámoslo con excelencia para el Señor, con un corazón limpio, con un corazón agradecido. Esa es la forma en la que los hijos de Dios deben de vivir. Amén, hermano. Le damos al Señor entonces la limosna de nuestro tiempo. Fíjense que mucha gente sirve si le queda tiempo. Vamos a ver si me queda tiempo. Vienen tarde a servirle al Señor. ¿Y por qué no llegas tarde a tu trabajo? Porque te corren.
Pero allá se llega temprano, puntual. Bueno, uno que otro negligente que llega tarde también. ¿Y sabe por qué lo hacemos? Por dinero. ¿Por qué trabajamos nosotros? Por dinero. Pues deberíamos de servirle al Señor porque el Señor nos da cosas más valiosas que el dinero. Amén. Pero fíjense, cuando nosotros, por ejemplo, cuando traemos al Señor ofrendas monetarias, ¿qué es lo que le damos al Señor? Porque la gente se puede justificar, no, que el diezmo del antiguo lo que le dé la gana, pero la pregunta es, ¿acaso nosotros no debemos de honrar al Señor con nuestro dinero? ¿Sí o no? Bueno, mire lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 3, versículo 9 al 10. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos sus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Mira, hermano, yo creo que para el Señor este asunto del dinero es muy importante. Porque en Malaquía le hizo a los sacerdotes, dice, toda la nación ustedes me han robado. Me han robado, dice el Señor, en sus diezmos y en sus ofrendas. O sea que este asunto del dinero, uno tiene que tomarlo muy en cuenta, hermano. Porque dice, Dios no necesita mi dinero, esa es una excusa de la avaricia. Porque hay gente que ama más el dinero que a Dios. Y una de las formas en la que Dios pide honra es a través de nuestro dinero. ¿Cómo dice? Honra al Señor con tus bienes. Fíjense, y no solamente se trata de diezmar o de ofrendar, es con todos tus bienes, reconociendo que somos administradores y hay que administrar de forma correcta lo que recibimos de parte de Dios. Amén. La Biblia dice, no gasten su dinero en lo que no es pan. Es importante para nosotros utilizar lo que recibimos de Dios en lo que es necesario, en lo bueno. Amén, hermano. El problema, hermanos, es cuando nosotros honramos al Señor con el dinero, es que nosotros corremos un gran riesgo, y es que como tenemos avaricia en el corazón, así nacemos con ese pecado, ya viene en nosotros. ¿Cuál fue el pecado de los hijos de Samuel? Él dice, se volvieron a la avaricia y permitieron el soborno, porque el dinero, hermano, sí nos corrompe. Hay gente que tiene 4 pesos, hermano, y ya se corrompe. Porque el carácter de la persona, el dinero lo corrompe aún más. Por eso dice la Biblia, la raíz de todos los males es, ¿qué dice la Biblia? El amor al dinero. Y a veces tenemos tanta malicia en el corazón que al final, ¿qué le traemos al Señor? Limosnas. Pero hermano, una vez más le digo, no le demos limosna al Señor. Al Señor hay que darle, ¿qué cosa? Siempre lo mejor. Lo mejor. Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Qué tremendo eso. Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Fíjense. A Dios se le sirve a través de las riquezas, no a Dios y a las riquezas. La Biblia dice que cuando Jesús estaba en la tierra, dice la Biblia que había un gran grupo de mujeres que le servían al Señor de sus riquezas, de sus posesiones. Eso es lo que hacían, servían al Señor de esa manera. Por eso, si usted quiere que Dios lo honre financieramente, entonces usted también debe de honrarlo a Él con sus bienes. Termino, hermano, con esta pregunta. La pregunta que hemos de hacernos esta mañana es, ¿en qué área de nuestra vida nosotros estamos deshonrando a Dios? Porque en cada área que nosotros deshonremos a Dios, no veremos la mano de Dios. Porque Dios solamente bendice cuando nosotros honramos. Amén. Estamos honrando al Señor por medio de nuestro matrimonio, por medio de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestro ministerio. Estamos honrando a Dios. Por eso, hermanos, debemos de examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. ¿Estamos estorbando el pecado de nuestros hijos? ¿Estamos instruyendo a nuestros hijos en la palabra del Señor? ¿O preferimos honrar a nuestros hijos que a Dios? Ese es un tremendo pecado que cometieron algunos hombres. Y fíjense que por ahí les vino la aflicción a la mayoría de los hombres de la historia. Miren lo que le pasó a David. ¿Qué le pasó a David? David tuvo serios problemas en su familia porque nunca estorbó el pecado de sus hijos. Dice la Biblia cuando habla de Adonías, dice que Adonías era un hombre hermoso y dice que su papá nunca lo molestó con nada. Lo dejó hacer lo que él quería. Cuando Amnón, que era su hijo, violó a Tamar, que era su propia hija, ¿sabe qué hizo David? No hizo nada. Por eso Absalón mató a su hermano. Y por eso Absalón se llenó de odio contra su propio padre.
porque desgraciadamente decidió honrar a sus hijos y no honrar al Señor. Hermanos, cuidémonos muchísimo de ese pecado. ¿Y sabe qué otro pecado hay que cuidarnos? Del pecado de la avaricia, que es idolatría, hay que cuidarse. Y aprender a vivir de una manera generosa con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, y volvernos a Dios de todo nuestro corazón. Vamos a orar esta mañana. Padre, te damos gracias.